Después de casi 2 semanas de un repunte de violencia en Haití, el primer ministro Ariel Henry accedió a hacerse a un lado, pero prometió que su renuncia será una realidad después de que haya un nuevo premier y un nuevo gabinete. Por su parte, los líderes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, se reunieron de urgencia en Jamaica y allí decidieron crear un Consejo Presidencial de Transición que nombrará al próximo primer ministro. Veamos más en el informe de Andrés Triviño. Haití sumido en el caos. Tras días de extrema violencia en el país caribeño, el primer ministro Ariel Henry anunció la renuncia de su cargo desde Puerto Rico, donde se encuentra hace más de una semana impedido de regresar a Haití. Tras una reunión del Consejo de Ministros esta tarde, el gobierno que dirijo acordó establecer un gobierno de transición con el Consejo Presidencial. Los miembros de este consejo serán elegidos mediante acuerdo entre los diversos sectores de la sociedad del país. Henry asumió el liderazgo de Haití mediante un acuerdo político tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, cargo que debía entregar a principios de febrero. Este lunes, los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, se reunieron de emergencia en Jamaica para discutir la situación. Al encuentro se sumó Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, quien se comprometió a aumentar el presupuesto de ayuda humanitaria dirigida al país más pobre del hemisferio occidental. También abogó por el despliegue de una Fuerza Armada Internacional aprobada por la ONU en octubre de 2023, que se prevé encabece Kenia. Henry firmó el acuerdo para desplegar la misión en Nairobi antes de refugiarse en Puerto Rico. La intervención de esta fuerza multinacional ha generado diversas protestas en Haití, recordando que una misión previa de los cascos azules fue señalada de haber cometido abusos sexuales y de llevar el brote de cólera que azotó al país en 2010, dejando alrededor de 9.000 muertos. Ahora, mientras se define quién asumirá el poder, Guy Philippe, quien participó del golpe de Estado en 2004 contra Jean-Bernard Aristide, se ha ofrecido para conducir el nuevo gobierno, tras cumplir una pena de prisión en Estados Unidos. Alias Barbecue, un líder pandillero quien amenazó previamente con una guerra civil en Haití, también ha mostrado su intención de suceder a Henry. Con este panorama, ¿quién gobernará en Haití? ¿Y qué tanto podría servir un consejo de transición que excluya a las pandillas, que ya controlan más del 80% de la capital? Es lo que discutiremos en el debate de France 24. Hoy nos acompaña en nuestro estudio Pastor Murillo, miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de la ONU. Y en Rosario, Argentina, se conecta Robinson Glisil, escritor haitiano, analista político y activista por los derechos humanos. A los dos les agradezco inmensamente por estar aquí con nosotros. Y antes de comenzar nuestra discusión, ustedes, nuestra audiencia, también participan de este programa. Dejen todos sus comentarios en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24 y luego podrán escuchar este programa a través de su plataforma favorita. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Pastor Murillo, gracias de nuevo por estar aquí en el debate. ¿Y cómo entender e interpretar las palabras del primer ministro Ariel Henry, quien dice que no renuncia ni él ni su gabinete hasta que haya uno nuevo? Muchas gracias a France 24 por todo el cubrimiento de la crisis de Haití, que sin duda alguna ha sido una contribución muy importante. Bueno, hay que entender la posición del primer ministro Henry saliente en el sentido de que pues, el país no puede quedar al garete. Ya él ha tomado una decisión que era una decisión previsible, dadas las circunstancias actuales, cuando el primer ministro no tenía la posibilidad de regresar al país. Y su posición en el sentido de que debe primero constituirse el gobierno de transición, pues creo que es muy responsable. Y también le doy la bienvenida a Robinson Glisil. Gracias también por acompañarnos. ¿Cómo interpretar este momento político que atraviesa la isla caribeña? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bien, eso es algo muy complejo hablando de Haití en este sentido, ¿no? Es un panorama bastante triste, bastante oscuro. No se sabe realmente lo que va a pasar. Si bien anoche el primer ministro renunció, entre comillas, porque en el mensaje que difundió en creol, en ningún momento mencionó la palabra dimitir, en ningún momento.
Así que por ahora hay muchas consultaciones, muchas discusiones entre partidos que quieren ser parte de ese consejo de 7 personas, algunos dicen 9, pero no se sabe lo que va a pasar realmente. Y de otro lado, hay muchas discusiones porque según ciertas personas, ciertos sectores, el grupo de las pandillas, los grupos criminales, no están representados en esta nueva comisión, porque justo uno de los temas que tenía que aprobar la comunidad caribeña es que justamente este grupo, este consejo tenía que aceptar primero la llegada, el envío de tropas extranjeras y que no haya entre esos miembros una persona o alguien que fue condenado en Haití o en otro país. Y le quiero preguntar, cuando usted habla de una renuncia, entre comillas, entendiendo que Henry seguirá en el poder hasta que haya un nuevo gobierno, ¿qué tanto puede hacerlo estando en Puerto Rico? Sí, creo que es algo inédito en la historia de Haití. Hay un dirigente político o un responsable político renunció estando fuera del país. Si bien el primer ministro, el ex primer ministro, no tenía casi control del país, no tenía control absolutamente de nada. Entonces sí está esperando la creación de esta nueva comisión para dimitir definitivamente. Pero por ahora, creo que el primer ministro interino es el ministro de Finanzas. Así que, bueno, Adri no está en el país. Si no estás en el país, en el contexto haitiano, no tienes poder, no tienes influencia. Y ahora les propongo que discutamos la decisión del Consejo Presidencial de Transición, que fue lo que formaron la comunidad, los líderes de la comunidad del Caribe. Ellos hablan de 7 miembros que tienen derecho al voto y 2 miembros adicionales que no tienen poder de voto. Estos 7 miembros y estos 2 adicionales ya fueron definidos por CARICOM. Según esto, Pastor, bajo su óptica, ¿qué tan bien seleccionados están estos 9 miembros? Bueno, lo primero que hay que considerar es que lo que se busca, sin duda alguna, y lo deseable, lo que se espera es que Haití pueda transitar por los caminos de la institucionalidad dentro de su marco legal y constitucional. Entiendo que esta opción de un consejo presidencial transitorio es una opción que está en el marco de la constitución política de Haití. Y en ese sentido, pues es el pueblo de Haití quien debe seleccionar a los integrantes del consejo, sin duda alguna. Ahora bien, los alcances de esta medida, pues evidentemente son tienen que ser de carácter transitorio, pero seguramente se va a encontrar con circunstancias muy similares a las del primer ministro Henry, porque las condiciones políticas para hacer un proceso eleccionario democrático en Haití, pues es lo que está en cuestión desde hace mucho tiempo, que Haití no ha podido llevar a cabo unas elecciones democráticas, empezando porque no hay el control de la seguridad, no hay las condiciones mínimas de seguridad humana para hacer un proceso democrático en Haití. Usted bien lo señala, uno de los problemas políticos de fondo en Haití es que no ha habido elecciones. Recordemos que tras el magnicidio de Jovenel Moïse en julio de 2021, el primer ministro Ariel Henry tomó de manera interina y casi que autoproclamada el poder. Él prometió renunciar en febrero de 2024 para dar paso a unas elecciones que no se realizaron y una renuncia que no se dio. Luego él sale a Kenia y es allí donde las pandillas hacen una nueva escalada de la violencia. Pastor, le quiero preguntar entonces, ahora tenemos esta figura del Consejo Presidencial de Transición. ¿Quién está decidiendo entonces el nuevo gobierno de Haití? Bueno, la verdad es que la situación, como ya lo ha señalado el colega de la mesa, es realmente confusa, es incierta, no hay una claridad porque la institucionalidad en Haití está totalmente fracturada, ¿sí? Hay unas posiciones que son muy respetables en cuanto a la necesidad o el rechazo a cualquier intervención externa, pero también es cierto que sin el ropaje externo, sin el apoyo internacional, las posibilidades de que Haití pueda transitar hacia una estabilidad institucional y democrática son realmente muy remotas.
Justo usted lo menciona, la institucionalidad está quebrada y dentro de Haití hay mucha reticencia a que sea la comunidad internacional la que decida la forma política que tendrá el poder en Haití. Robinson, ¿qué opina usted de esto? ¿Deben ser los haitianos quienes elijan a su nuevo gobierno o es potestad en este caso de CARICOM optar por el Consejo Presidencial de Transición? Bien, las personas que me conocen, incluso en este canal de televisión, ya saben mi posición y es muy clara. Son los haitianos que deben pensar, dialogar el futuro de nuestro país. Tenemos un mal recuerdo con la injerencia de la comunidad internacional en los asuntos internos de Haití. Tengo algunos ejemplos. Si lo vemos, por ejemplo, muy claro, la llegada de las fuerzas de la ONU, la MINUSTAH en el 2004, quedaron 13 años en Haití. Era una misión de estabilización y de paz en el país, lo que nunca hicieron. Nos dejaron, por ejemplo, el cólera. Las instituciones haitianas no fueron reforzadas. Otro ejemplo muy claro que tengo, uno de los jefes de las bandas criminales en Haití, tienen entre 25 y 26 años. Entonces, cuando llegaron las fuerzas de la ONU en Haití en el 2004, ese muchacho tenía menos de 7 años. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la comunidad internacional va a salvar o ayudar a Haití? No lo creo. Ahora, la primera responsabilidad lo tienen los dirigentes haitianos. Hay que dejar de pensar que la comunidad internacional tiene que aprobar las propuestas haitianas. Y es justamente lo que pasó con la CARICOM. Entonces, ciertos sectores de la política haitiana tuvieron que mandar varias propuestas y la CARICOM iba a decidir qué propuesta es válida o no. Ahora me pregunto, ¿dónde está el pueblo haitiano en todo esto? ¿Dónde está el futuro de Haití en todo esto? ¿Dónde está el futuro de esa? La población haitiana tiene menos, el 50% de la población haitiana tiene menos de 25 años. ¿Dónde está este grupo? ¿En qué país está ahora esa migración masiva que tenemos de la población haitiana? Es una gran pelea para el poder, para acapararse de esa gran torta, de ese gran pastel que es Haití, pero Haití en sí, el futuro de Haití no está en la agenda ni de los políticos haitianos que están luchando para estar en ese consejo, ni la comunidad internacional. Señor Glissili, corríjame si me equivoco, pero hasta donde tengo entendido, Haití no participó de manera directa en esta reunión de urgencia de la CARICOM. No, participaron vía Zoom. Hay que mencionar también que hay muy poca comunicación de parte de los dirigentes haitianos que están participando en esas negociaciones. Son fragmentos de textos que vemos en las redes sociales, pero un comunicado oficial de estos grupos que están participando, la verdad no sabemos absolutamente nada. Si bien dijeron que algunas personas participaron vía Zoom, pero la presencia de dirigentes haitianos en Jamaica, no hubo ningún dirigente haitiano en Jamaica. Y le doy también la bienvenida a una tercera persona aquí al debate desde Puerto Príncipe, la capital de Haití. Nos acompaña Joseph Harold Pierre, economista y politólogo. No lo conectamos desde el principio, ya que la tecnología nos lo ha impedido y la señal suya ha estado un poco caída. Sin embargo, le doy la bienvenida también al debate. Señor Pierre, estamos discutiendo el papel en este momento de CARICOM versus el de los líderes haitianos, o no necesariamente versus, pero ¿cuál es su opinión? ¿Tiene CARICOM la potestad de designar el Consejo Presidencial de Transición o es potestad de los líderes haitianos? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que la CARICOM no tiene la potestad y no creo que la CARICOM se haya dado esta potestad tampoco. ¿Cuál es la situación? Es que la CARICOM con el canciller americano Blinken, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, están tratando de dialogar con los líderes haitianos y ha habido, digamos, más de 5 o 6 propuestas diferentes de los líderes haitianos. Y con esos líderes se están negociando para llegar a un consenso. Evidentemente, este consenso, ahí uno siente que hay, yo diría,
intromisión de la comunidad internacional en asuntos políticos haitianos, pero en realidad no es el caso, porque hay un vacío total en Haití, un vacío político total. Hay ausencia de una clase política en Haití, porque digo, no hay élites políticas, económicas, intelectuales en Haití. Y con este vacío, ahora, el CARICOM está, con el apoyo de Estados Unidos y Canadá, está tratando de llegar a un acuerdo. Para mí es algo muy positivo y no me gustaría que fuera así, pero dado el vacío que hay en Haití, dado la inexistencia total de élites políticas, no podría ser de otra forma. Y quiero preguntarle ahora por el papel del candidato presidencial Moïse Jean Charles, porque una de las personas o uno de los movimientos que ha sido seleccionado como uno de los 7 miembros que tendrá derecho al voto en este Consejo Presidencial de Transición es el partido Petit de Salins, que es precisamente dirigido por el ex senador y candidato Jean Charles. Sin embargo, este político se dice que es un aliado de Guy Philippe, un ex líder rebelde. ¿Qué tanto poder entonces podrá tener en esas negociaciones Moïse Jean Charles y qué tan clave es este personaje, señor Pierre? Bueno, Moïse Jean Charles, como tiene su peso, como todos los otros líderes, tienen su peso en la realidad política haitiana. Evidentemente, él llegó a un acuerdo con Guy Philippe, fue el primero en proponer un consejo presidencial, pero evidentemente eso no funcionó, no iba a funcionar porque los otros actores políticos no estaban en eso. Y yo creo que él solo no tiene influencia para, digamos, orientar al país. Pero como parte de un grupo, yo creo que sí su presencia tiene sentido porque él tiene, digamos, es de alguna forma un líder podría considerarse en el contexto haitiano como un líder de masa. En este caso yo creo que sí podría jugar un papel, aunque todavía no se han definido quiénes son esos representantes, quiénes son esas personas que van a formar el Consejo Presidencial. Y a pesar de que todavía hay incógnitas sobre qué pasará y quiénes formarán oficialmente el Consejo Presidencial de Transición, desde ya uno de los líderes de las bandas que dominan Puerto Príncipe, la capital haitiana, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ha negado la posibilidad de que exista una intervención de la comunidad internacional e insiste en que son los haitianos los que deben tomar la decisión. Señor Murillo, le pregunto, ¿quién entonces mandará en Haití y hay posibilidad de que las pandillas entren en esta negociación política? Bueno, lo primero es que evidentemente Haití, como cualquier otro país, tiene el derecho a su libre autodeterminación, que eso es lo razonable, lo lógico, lo legítimo. Ahora bien, en términos realistas, lo que sí está evidenciado de allí, la voluntad que ha manifestado Kenia y otros para acompañar con una fuerza multilateral, es que desde el punto de vista realista, desde el punto de vista práctico, la posibilidad del monopolio de la fuerza en Haití, que es determinante para construir una alternativa democrática, está muy lejos si no se cuenta con el apoyo y el acompañamiento internacional. Es desafortunado, evidentemente hay unos antecedentes que son muy lamentables de intervención en Haití y ese es un hecho que no se puede soslayar. Pero hoy es claro que si no se fortalece la fuerza pública en Haití, si la policía en Haití no está acompañada con un esfuerzo multilateral, es poco probable que puedan generar unas condiciones para que Haití pueda tomar sus determinaciones autónomamente. Y a propósito de esa fuerza multilateral, una de las noticias recientes es que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, prometió $300 millones para esta fuerza multinacional. Sin embargo, del otro lado, Kenia, que era el único país que había prometido 1,000 policías para nutrir esta fuerza, suspendió su decisión hasta tanto no haya un gobierno en Haití. Señor Robinson, ¿sirve entonces de algo esta fuerza multinacional y el dinero que destinará Estados Unidos si no hay quien la ejerza? No es la primera vez que Haití recibe dinero o promesa de dinero. El tema es qué se hace una vez ese dinero llegó allá. ¿Y qué hacen las instituciones haitianas, si podemos hablar de eso, con esos fondos? Porque no es la primera vez que recibimos fondos de distintos
de Estados Unidos, de Canadá, de Francia o de la comunidad y de otras comunidades. El tema es que qué se va a hacer con ese dinero o si ese dinero va a llegar el 100% en manos de las instituciones haitianas. Porque a veces se promete dinero, pero a una pequeña parte que llega a Haití. Ahora, hablando de la fuerza de Kenia, en un momento aceptaron mandar fuerza, la justicia de Kenia rechazó. El primer ministro haitiano de facto que viajó hace poco, Kenia aceptó mandar fuerza y ahora salió en las noticias que Kenia paró ese envío porque en Haití no hay instituciones. Entiendo a las autoridades de Kenia, porque hoy en Haití no hay quien manda. Hoy nadie puede decir, bueno, hacemos tal o tal cosa. Kenia no puede mandar fuerza así, aunque yo desde mi parte no estoy de acuerdo con el envío de fuerzas militares en Haití, porque ya sabemos lo que va a pasar. Llegan, por un momento está todo tranqui, pero cuando se vayan, la situación vuelve a ser lo mismo o peor. Y al contrario de lo que usted dice, señor Glisil, lo que estaba planteando la CARICOM es que se necesita un acuerdo de gobernanza que, por un lado, permita una transición política del poder y, por otro, que permita un plan de acción de la seguridad a corto plazo. Y bajo ese argumento es que defienden la idea de lo que decidió la ONU desde el año pasado de enviar esta fuerza multinacional. Pero, señor Pierre, ¿usted está de acuerdo o no con esta fuerza? Bueno, yo tengo que ser muy realista y también, dada mi comprensión de la política, en lo que estamos ahora, ¿cuál es el rol del Estado? Es darle seguridad a la gente. Imagínense que el primer ministro, que la fuerza, entre comillas, de seguridad en Haití, no tiene ni la capacidad de permitir que el primer ministro vuelva a Haití. Y al fin y al cabo, quienes tumbaron al primer ministro son las bandas. Eso es, son las bandas. Y las bandas tuvieron la capacidad de atacar a las dos prisiones más importantes de Haití y ahora hay unos 5.000 prisioneros en la calle. En estas condiciones, Haití no tiene la capacidad, es más que necesario que recibamos la misión extranjera para ayudar a pacificar al país. Evidentemente, esas misiones pocas veces han dado resultado, pocas veces. Cuando he revisado esas misiones de los años 50 hasta hoy en día, no he encontrado ni más de 5 misiones acertadas. Yo sé que son difíciles. La experiencia de MINUSTAH en Haití no fue positiva. Sin embargo, si la misión está bien pensada, puede dar resultado. Y de todos modos, no tenemos otra opción, porque la policía no puede, no tenemos fuerzas armadas. Tenemos que ser realistas, no hay otra opción, tenemos que recibir la misión. Lo único tiene que ser bien pensada. Usted menciona el poder que tienen las pandillas en este momento en Haití y menciona el hecho de que se tomaron 2 prisiones en el país y liberaron a más de 4.000 presos. Sin embargo, quiero preguntarle algo. En este momento ellos están por fuera, por lo menos en el papel del Consejo Presidencial de Transición. ¿Puede funcionar esta negociación política si las pandillas, sobre todo alias Barbecue, que tiene tanto poder, no hacen parte de la mesa? Bueno, esta pregunta me ha sido hecha no sé cuántas veces. Es que las bandas pueden negociar cuando están atravesadas por ideologías, pero tipo Centroamérica. Pero las bandas en Haití no están atravesadas por ninguna ideología, no están siguiendo ninguna ideología, por lo que un acuerdo con las bandas va a ser algo muy efímero, muy volátil, por lo que no creo que las bandas puedan estar en las negociaciones. Hay que encontrar otra forma, pero llegar a acuerdo no creo que eso va a funcionar. Con ella directamente. Ustedes han mencionado el papel que han tenido países extranjeros más allá de la CARICOM, que es el que reúne, o la organización que reúne a las naciones caribeñas. Concretamente han mencionado a Estados Unidos y a Canadá. Sin embargo, dentro del comunicado de la CARICOM se reconoce que hay aliados internacionales que también hacen parte de esto, como Brasil, Francia, México y incluso las mismas Naciones Unidas. Pastor, ¿qué tan válido es que en el caso, por ejemplo, de Francia, una potencia que colonizó Haití, qué tan válido es políticamente que haga parte ahora de todo este proceso?
Bueno, lo primero que tiene que hacer Francia y que tiene que hacer también Estados Unidos y otros es reconocer su responsabilidad histórica en la no estructuración de Haití, porque es que el país no ha logrado estructurarse desde tiempos, desde su momento de independencia. Sabemos que fue sometido a una suerte de cordón sanitario por parte de Francia que lo obligó y lo doblegó, y las causas profundas de la situación de Haití hoy remiten a ese pasado esclavista y a la deuda que se vio obligado a Haití a pagarle a Francia. De manera que tiene una responsabilidad clara, concreta y directa, pero esa responsabilidad, esa intervención de Francia debe estar orientada en función de la reparación del pueblo de Haití. No una intervención, una intervención en el contexto, digamos, aislado de este proceso histórico. Tiene que ser en el marco de la reparación, y eso debe reflejarse en recursos económicos concretos para que Haití pueda tener el dinero necesario, los recursos necesarios para crear la infraestructura que necesita en términos de seguridad humana en toda su dimensión. Eso es lo primero que hay que considerar. Si no se miran las causas profundas de la cuestión de Haití, es poco probable que se pueda avanzar. De otro lado, también es importante observar los efectos más allá de Haití, cómo la situación, la crisis de Haití impacta a otros países, cómo tiene que ver con los desafíos que en materia de seguridad afronta y estabilidad democrática muchos países de la región, incluido Estados Unidos mismo, porque la situación migratoria de Haití está siendo instrumentalizada políticamente, y eso está impactando la seguridad de Estados Unidos y por lo tanto la seguridad global. Entonces hay que mirarlo en toda su dimensión, y en esa medida sí se necesita una intervención, sí se necesita una contribución, pero circunscrita al rol histórico que les corresponde. Y a la migración súmele también el paso del narcotráfico por Haití rumbo a Estados Unidos, que fue otro de los puntos que discutimos en un debate anterior y que los invito a que lo escuchen y lo vean también a través de YouTube. Señor Robinson, Pastor habla de la responsabilidad histórica de países como Francia y propone entonces que la participación sea muy enfocada en torno a la reparación. ¿Qué opina usted? ¿Qué debe hacer Francia y también Estados Unidos? Bien, creo que es un tema normalmente que debía abordar primero, antes de llegar a esta situación caótica, los dirigentes haitianos, porque históricamente, formalmente, esos países tienen una responsabilidad en lo que Haití está viviendo hoy en día. Yo, como siempre lo digo, primero la responsabilidad es de parte de los dirigentes haitianos, pero también esos países tienen una responsabilidad en lo que estamos viviendo. Pastor mencionó claramente lo que hizo Francia después de la independencia de Haití. Hay que mencionar, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos a Haití en el año 1915. Después tuvimos otras intervenciones de Estados Unidos a Haití. Entonces, antes de llegar como grupos, países que quieren dictar o dar lecciones a Haití, hay que tratar de mirarse al espejo también, que este país así tan chiquito, hablando de su superficie, en el tiene su responsabilidad en lo que está pasando hoy en día en mi país. Usted habla que estos países no deben llegar en forma de dar lecciones a los haitianos de cómo gobernar su país. Señor Pierre, ¿cuál es su posición al respecto? Mira, he escuchado todo eso, he trabajado mucho el tema de la colonización en mi trabajo en ciencia política, y es cierto que Francia y Estados Unidos tienen también de alguna forma su responsabilidad en lo que está pasando en Haití, pero dos cosas. Primero, cada país defiende sus intereses. Luego de la colonización francesa, que es otra cosa, todo lo que se ha dado en Haití ha sido por vacío de poder en Haití, la misma ocupación americana. Siempre ha habido un pretexto para que los extranjeros hayan entrado al país. Y ahora, en el contexto actual, yo comparto la idea de que Francia tendría que reconocer su responsabilidad de Estados Unidos, pero tenemos que ser realistas. Por el momento actual, eso no puede ser el tema. El tema ahora es ver cómo, y es más, muchos países también tuvieron esa experiencia, pero ahora están desarrollando otros tipos de relaciones con esas potencias.
y están sacando ventajas. Haití tiene que pensar así también, de manera muy realista. ¿Qué tipo de relación puede desarrollar con Francia, con Estados Unidos, más allá de la historia? Es por un lado. Por otro lado, por el momento actual, eso no puede ser el tema. El tema tiene que ser cómo esas potencias pueden ayudar a Haití a resolver el tema de la inseguridad, de la violencia, evidentemente con una fuerza extranjera. Y eso tiene que ser el tema. En esta mesa no puede hablar de, Francia ocupó Haití, Francia tiene su responsabilidad de Estados Unidos. No, no puede ser el tema. Eso va a ser algo muy, eso va a ser contraproducente llegar a hablar de esos temas. Usted habla entonces como una de las principales causas el vacío de poder. En este momento, ¿cuál es la solución para llenar ese vacío y acercarnos a las conclusiones del programa? Bueno, yo creo que hay tres cosas que están haciendo ahora. Primero, el primer ministro dimitió, para mí es algo muy positivo. Segundo, los actores políticos haitianos, a pesar de sus divisiones internas con el CARICOM y apoyo de Canadá y Estados Unidos y otros países como Francia y más, Reino Unido y países de América Latina también están tratando de llegar a un acuerdo para que haya un nuevo gobierno de transición. Segundo paso, y eso se va a dar. Y con este nuevo gobierno de transición necesariamente necesitamos la intervención extranjera. Eso va a ser el tercer paso. Y con eso, con esta plataforma, habrá elecciones en Haití y ahora este vacío de poder se va a llenar. Eso es el paso que tenemos, los pasos que tenemos que seguir. Señor Robinson, su réplica a Joseph Harold muy brevemente y también su respuesta sobre cómo se puede llenar este vacío de poder en Haití. Lo primero, me gustaría mencionar algo para mi compatriota. No es, si bien, por ejemplo, no dije que hay que hacer este debate hoy en día, pero usted y yo sí, como ciudadanos de la sociedad civil, estamos ahí como para vigilar también. Quizás no somos actores activos en un gobierno, en un partido, pero sí son temas que no podemos dejar pasar. Hay que seguir mencionándolo, hablando de eso, esto es muy, muy importante. Ahora, si hay un vacío institucional, a mí lo que me preocupa es ver que realmente son los demonios de ayer que hoy en día se presentan, por ejemplo, para salvar la situación. Lamentablemente, estamos es como entre el martillo y el yunque. Son los demonios de ayer en la política haitiana que hoy se presentan como salvadores. Por eso lo dije al principio, el futuro de Haití es muy, muy incierto. Ojalá esos grupos pueden encontrar un consenso, por fin, puedan hacer algo histórico para nuestra nación. Pero lo veo con mucha preocupación y tengo dudas. Señor Murillo, ¿y su conclusión sobre cómo se puede llenar este vacío de poder? Bueno, sin duda alguna es conjugando todos los esfuerzos, todas las voluntades, pero insisto, en clave de reparación histórica y mirando la perspectiva y los impactos de la cuestión de Haití en la región. En ese sentido, el rol de CARICOM, que creo que lo está jugando en esa dirección, es de canalizador de unas expectativas, de unas voluntades y unas posibilidades para lograr una estabilidad en Haití. Pero sin duda alguna, sí o sí se necesita una fuerza multinacional que pueda hacer presencia. Mi colega del Foro Permanente sobre Afrodescendientes, Martín Kimani, que es el embajador de Kenia ante Naciones Unidas en Nueva York, es la persona quizás que ha estado más involucrada en esta iniciativa. El conocimiento que tenemos de su rol y de sus compromisos, sabemos que está actuando con la mejor de las voluntades y con la mejor de las intenciones en función de la cuestión de Haití. De manera que la posibilidad de que las potencias que tienen las condiciones económicas para brindar los recursos necesarios y con el pueblo de Haití, con este consejo que debe ser designado al interior de Haití dentro de su autonomía, puedan encontrar las condiciones para canalizar esos esfuerzos multilaterales, tanto en términos económicos para paliar la crisis humanitaria que existe hoy en Haití. Y, por supuesto, la situación de seguridad, poder balancear un poco la situación, porque es que el control lo tienen realmente las pandillas. Si el monopolio de la fuerza en Haití no está en la frágil institucionalidad, pues es poco probable que se pueda avanzar en una solución concreta y que puedan haber unas elecciones democráticas en Haití.
Pues Pastor Murillo, Joseph Harold Pierre y Robinson Glisil, les agradezco por plantear aquí diferentes visiones, tanto de la comunidad internacional como diferentes perspectivas desde los mismos haitianos. Gracias por contribuir a esta discusión y a nuestra audiencia, por supuesto, muchas gracias por seguir aquí en France 24. En minutos tenemos mucha más información internacional para todos ustedes.